Y el mensaje justamente es que no podemos callar. Un mensaje tan maravilloso, un mensaje tan extraordinario que transforma vidas, un mensaje que salva, un mensaje que señala al autor de la vida, al 3 veces santo, que señala a Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que señala al Salvador, que señala al Mesías, que señala al Cristo, que es lo mismo que Mesías, que señala todas las promesas que apuntaban a Él de que Él iba a venir y que Él tiene la capacidad de salvar a las personas de los tiempos que estamos viendo en el libro de Hechos, pero de igual manera puede salvarnos a nosotros. Es un mensaje que no podemos callar. Es un mensaje donde nosotros no podemos reconocer que la resurrección es la meta. Es la meta del creyente. Es tu meta y es la mía, es lo que nosotros esperamos que suceda en algún momento, o la venida de Cristo, porque es el momento donde vamos a estar cara a cara con Él. Y las aflicciones del tiempo presente son incomparables con la gloria venidera. Mi esposa el día de ayer estaba llorando porque un jovencito de AC, caracterizado por su servicio, por su devoción, porque es el último que vino a recoger aquí las cajas de los paces para repartirlas, que estaba en todas las convenciones, que estaba en una instrucción o siendo instruido por el pastor Paul Thyssen de manera constante, frecuente, un chico con testimonio en todas las convenciones, en cada capacitación. Pues en la carne podemos decir que lamentablemente falleció en un accidente automovilístico, un chico como mis hijos, 27 años, jovencito. Mis amados, no tenemos la vida comprada. Tienes oportunidad de escuchar este mensaje de salvación, de resurrección, no te lo pierdas. Tienes oportunidad de rendir tu corazón a los pies de Cristo, hazlo. Tienes la oportunidad de arrepentirte, arrepiéntete. Porque la vida eterna es prácticamente lo único que nos sostiene a los creyentes. Pero la Biblia también te dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Esas aflicciones luego generan en tu corazón y en el mío, pueden generar el deseo de hacer algo que te satisfaga de manera temporal. Pero todo lo temporal, todo lo efímero, todo lo que te satisface momentáneamente, se va a quedar aquí. La Biblia nos dice claramente en Colosenses poner tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Todo lo que nosotros, con lo que nosotros queremos llenar ese vacío, mi amado y mi amada, Cristo y su palabra lo puede llenar. Llénate de la Escritura, llénate de este mensaje, renueva tus pensamientos y vas a ver cómo no vas a poder callar. Va a ser parte de tu esencia, parte de tu naturaleza, parte de lo que cada uno de nosotros somos. Y este mensaje, mis amados, tiene un objetivo, justamente que comprendamos que andar con Jesús distingue a los más sencillos, a las personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Personas que no necesariamente estuvimos en un instituto bíblico, que como decía Ricky, no es malo, pero particularmente a través de el Espíritu Santo en su gracia y su misericordia, después de haberle entregado nuestra vida y habernos arrepentido y que Él nos limpia de esos pecados, viene el Espíritu Santo y nos empieza a enseñar todas las cosas. Nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Nos lleva a Jesús, nos recuerda sus palabras. Entonces, empezamos a hablar con Él, empezamos a andar con Él, empezamos a caminar con Jesús, a pensar como Jesús, a hablar como Jesús, a tener conductas apropiadas de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la Escritura, contrarias a las nuestras. Empezamos a caminar con Él y empezamos a ver la obra maravillosa de parte de Dios en tu vida y en la mía, porque Él está presente. Porque Él es nuestro Señor, Él es el Cristo, es el Mesías, es el que todas las escrituras desde Génesis y todos los profetas y los salmos y los proverbios señalan y apuntan a Cristo. No te pierdas de esto, mi amado, es lo único, te lo prometo, que vale la pena, sin fanatismo, con un culto racional.
Ninguno de nosotros tiene una incapacidad mental, gracias a Dios, y hay gente que la puede llegar a tener y no pasa nada. Pero finalmente conocemos muchos de aquí lo que es el recobro, donde el 98% de las personas que están ahí, excepto los que los cuidan, tienen una discapacidad mental. Y vieras cómo alaban a Dios, cómo glorifican a Dios, cómo memorizan la escritura, cómo la recitan. Algún día, espero que en breve vayamos para que veamos cómo aún a esos pequeñitos el Señor los considera, porque ellos lo consideran a Él en su sencillez. Y por eso podemos comprender que andar con Jesús distingue a los más sencillos. ¿Tú te das cuenta con esas personitas que conocen a Dios? Cuando los niños, los pequeñitos son instruidos a temprana edad, como la Biblia nos manda, tú ves que esos niños reciben un devocional. Esos niños están sentados en la semana con sus padres, recibiendo la enseñanza, recibiendo la instrucción. Los padres, lamentablemente, hoy en día están envueltos en ganar dinero. No está mal. Todos trabajamos para ganar dinero. Yo trabajo, tengo 2 trabajos. Y trabajamos para ganar dinero, para sustentar a nuestra familia, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Cuando buscas el reino de Dios y su justicia, la provisión de parte de Dios es una añadidura. Y muchas veces estás inmerso en la escritura y de repente suena el teléfono con una o con otra cosa sin estar vendiendo. Yo vendo juguetes y tengo una clínica de especialidades dentales. Y de estas 2 son mi fuente de ingresos. Y sin estar buscando al comprador, Dios sabe que no miento. El comprador llega, gente que ni conozco, gente que nunca he visto. Y me sorprende luego la manera en la que Dios orquesta y arma toda la negociación para que de manera fácil me dejen el dinero. A veces ni les firmo, pero no porque no quiera, sino no hay problema. Me recomendaron con usted, me dijeron que usted es honesto, me dijeron que usted va a cumplir, que lo que nos dijo lo va a hacer, punto. Andamos con Jesús, Dios nos ayuda a vivir de esta manera. Y somos sencillos, las personas comunes y corrientes. Personas que no tenemos ningún brillo especial, porque somos esos vasitos de barro donde la excelencia del poder es de Dios y no es nuestro. Y obedecemos a Dios antes que a los hombres, antes que los apetitos de nuestros ojos, los apetitos de nuestra carne o los destellos deslumbrantes del mundo, que son muchos, pero buscamos a Dios, buscamos su esencia. Si abres la escritura en Hechos 4, del 13 al 22, va a ser un mensaje de acuerdo a una recomendación de Ricky, que la tomó de Dios. Un mensaje sencillo y no va a ser largo. Y vamos a leer esta porción de la escritura. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué maravilla! Y viendo al hombre que había sido sanado y estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ahí estaba la evidencia, ahí estaba la maravilla de Dios en una persona que tenía 40 años de estar así. Y tú puedes tener 40 años o más de estar en una prisión, esclavo del pecado, si te arrepientes, si tomas el evangelio para tu vida, para ti, Dios te puede quitar esa cojera, esa parálisis donde no te puedes mover. Entonces les ordenaron, y viendo que el hombre había sido sanado y que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban o hablaban entre sí. Sálganse, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto está complicado, la evidencia es real. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Es evidente que Cristo sanó a este hombre. Es evidente que la persona de Jesús ha resucitado. No lo podemos negar. Es imposible lo que está delante de nuestros ojos.
Y esto no solamente es notorio para nosotros, es notorio para todo aquel que mora en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Los opositores no pueden negar la evidencia del Evangelio, la transformación que produce en una vida, en la vida de cualquiera de nosotros que venimos con un corazón sencillo y simple. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Era lo que les preocupaba, el nombre de Jesús, el Salvador, el Cristo, Emmanuel. Y llamándoles, les intimaron, los amenazaron, los quisieron sobajar, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero vean la transformación de un hombre que negó con su compañero Juan, Pedro y Juan. Respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Juzguen, dense cuenta. ¿Qué es? Ustedes se supone que son los representantes de Dios en esta tierra, porque todos estos grupos representaban la enseñanza o los responsables de la enseñanza de la doctrina, de todas las profecías, del Génesis, del Pentateuco, de todo esto. Ellos representaban todo eso. Ustedes juzguen, saben que esto es de Dios, saben que Dios ha obrado en estas circunstancias, que Él ha sanado a este hombre. Ustedes lo saben, no podemos negarlo. Sin embargo, estos varones de Dios llenos del Espíritu Santo, juzguen ustedes a ver qué es conveniente, qué es justo delante de Dios. Esto lo hizo Dios. ¿Obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? Y tú también decídelo. Tú decídelo. ¿A quién obedeces? ¿A Dios o a los hombres? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, somos testigos, nos consta. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Cuando tú vives la voluntad de Dios, la gente puede oponerse, puedes tener muchas circunstancias de tropiezo en tu propia casa, con tu propia esposa, con tu propio esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tus suegros, de muchas maneras, en tu propia casa. Pero nadie tendrá algo real que decir de ti. Nadie. Una conducta permanente y constante porque tú estás siguiendo el Evangelio conforme a la instrucción de la Biblia y de la Escritura. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Sabían que el pueblo estaba glorificando a Dios por todo lo que había pasado. Y decían, si nosotros hacemos algo contra ellos, el pueblo se va a venir contra nosotros. Ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Cuántos años tienes batallando, resistiéndote al Evangelio, en las afueras del templo, teniendo la Biblia ahí, pero no te atreves a abrirla, no vienes para oírla, no te expones, tu mente está divagando, tu mente está temerosa, tu mente está tratando de llenar el vacío que tienes con todas las cosas que el mundo ofrece, con toda esta basura de la vanidad, toda esta basura que te ofrece el mundo, todo este cosmos que es cosmético, que es lo que significa mundo, algo aparente, algo temporal, algo efímero, algo que se va a acabar. Y recordemos, mis amados, en los versículos anteriores, cómo Pedro y Juan habían sido arrestados y enseñaban al pueblo justamente de la resurrección de los muertos. Sin embargo, las autoridades religiosas, los que eran responsables delante de Dios de enseñarles e instruirlos, estaban oponiéndose a esta predicación del Cristo y de su resurrección, de Cristo o el Mesías y la salvación del hombre. Se estaban oponiendo. ¿Por qué se oponían? Porque estorban sus intereses temporales,
su dominio, su control de las cosas, entre comillas. Creen que tienen el control, pero recuerda lo que dice la Biblia y tú vas a ver cómo esto se cumple en todos. La gloria del hombre no prevalecerá para siempre. Puedes estar en la cúspide, aparentemente logrando, ganando, haciendo y esto. Mi amado y mi amada, si tu roca no es Cristo, no es tu piedra angular y estás fundamentando en lo que sea, eso en algún momento, aunque parezca increíble, se va a acabar y se va a caer. Y puedes aparentemente haber ganado el mundo, pero tu alma estará perdida. Considéralo. Considéralo de verdad. No soy un hombre brillante ni un hombre inteligente, pero tampoco soy una persona tonta. Puedo razonar y tengo la oportunidad de ver mi pasado y todo el mal que hubo en mi pasado y puedo ver mi presente en las manos de Dios. Y así tengo la oportunidad de volver a mi pasado o tomar mi presente en Cristo. Bueno, ni de broma consideraría ni por un minuto tomar nada de mi pasado, porque eso me trajo muerte, me trajo destrucción. Aunque aparentemente tengas un placer temporal, aunque aparentemente ganes, estás perdiendo, estás perdiendo. Entonces tú haz tu parte, siempre haz tu parte, como siervo, como sierva de Dios. Ellos tenían oposición de gente que probablemente hasta conocían, eran judíos, y esto, los primeros 7 capítulos de Hechos está dirigido a los judíos 100%, puros judíos. Había gentiles, claro, porque el evangelio es para todos, pero estaba dirigido a los judíos. Entonces, ellos aparentemente estaban solos, pero llenos del Espíritu Santo, respondieron al concilio y declararon que el hombre cojo había sido sanado a través de la persona de Jesucristo. Y que ellos, aparte, se atreven a acusarlos, ustedes le crucificaron. Y la Biblia dice que muchos de ellos se compungieron de corazón, se afligieron de verdad. Pero los religiosos, los que sabían algo de Biblia, los que conocían la Escritura, los que supuestamente habían tenido una educación rabínica, no, es lo de los que más esperas. Y finalmente, no es lo importante lo que tú sepas, sino lo que tú vives. No es lo importante lo externo, sino lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Y ellos mismos dijeron, y sabes que esto que rechazaron no solamente es el Mesías, no solamente es el Cristo, sino es la piedra rechazada por ustedes que se dicen edificadores. Tú conoces la Biblia, conoces la Escritura, como muchos de los que están aquí. Y eres edificador delante de los ojos de Dios, por lo menos tienes esa responsabilidad. Qué grave que le estés enterrando. Qué grave que la cambies por un control, por un dominio, por esa vestimenta que te distinguía y con la que te pavoneabas en las plazas para ser vistos por los hombres, por tus grandes oraciones, repetitivas, pero grandes oraciones, tu léxico religioso, que no te lleva a ningún lado y absolutamente te tiene perdido en este mundo y te vas a perder más. Esta misma piedra rechazada fue la cabeza del ángulo, es decir, el fundamento más sólido. La piedra del ángulo representa el fundamento más sólido de cualquier edificación. Es una esquina regularmente, una esquina fundamental que tiene un cimiento profundo, sólido, inquebrantable. Como paréntesis, digo, no viene al caso, pero para mí fue representativo. Mi abuelo, yo vengo de familia de constructores, mi papá fue constructor y tíos y mucha gente de mi familia constructores. Mi abuelo está en una foto en blanco y negro con el presidente Ávila Camacho, uno de un lado y otro de otro, poniendo la primera piedra de la Sedena de la Defensa, la piedra angular, la piedra más importante de todo lo que ustedes ven cuando pasan por el periférico y ven la Sedena. Esa era la piedra más importante.
La piedra más importante espiritualmente hablando, en la que sí podemos edificar, es Cristo, que va juntamente con su palabra. En Hechos 4:13 nos dice la Biblia, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La palabra denuedo, mi amado y mi amada, significa valentía, es franqueza, es libertad para hablar, es seguridad, es hablar abiertamente lo que Dios dice en su palabra de acuerdo al contexto, sin temor a ser rechazado. Que sepan que eres de Cristo, que sepan que Él es tu roca, que sepan que Él es tu fundamento, que sepan que en todo, en cualquier lugar, en la iglesia, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu maternidad, en tu intimidad con tu esposa, en tu servicio, en el trabajo, si estudias en la escuela, si eres vecino de alguien, pues con tu vecino, Él es el centro. No hay otro centro, no hay nada más importante. Eso es hablar con denuedo. Así hablaron, así habla, así compórtate, así condúcete. Fueron respetuosos. Perdón la palabra, no despotricaron como los otros sí despotricaban. No dijeron incoherencias. Si la otra gente dice incoherencias, tú no te pongas al mismo nivel, por el amor de Dios. Para que haya una discusión o un pleito se necesitan 2 personas, mínimo. 2 personas. Si es una sola persona, va a ser un monólogo. No quiere decir que lo ignores, que no, que porque eso pasa. No me pelas, perdón la expresión. No me haces caso. No te importa lo que te digo. No, sí me importa. Lo importante es que no pelees, que no entres en esa contienda. Sí me importa. Pero no grites, yo te escucho. Esto, ok, tienes razón. Y no es por darle el avión si tienes razón. Si no la tienen, bueno, yo pienso que eso no está bien porque la Biblia dice esto, punto. No tienes que discutir. Que la gente, si quiere pelearse como ellos, se tenían que pelear con el Evangelio. ¿A quién es más importante? A ver, chicos, ¿obedecer a Dios o a los hombres, a ustedes que son los que me están diciendo esto? Ya cada quien decide. Porque, mis amados, abre la Biblia en Mateo 5, versículos del 14 al 16. La Biblia dice: ustedes, se refiere a todos nosotros los que tenemos cierto conocimiento de la palabra de Dios, que hemos tenido alguna instrucción. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si me permiten parafrasear, un pueblo rescatado de su vana manera de vivir, adquirido para buenas obras, que somos nosotros, no se puede esconder. Una ciudadanía como la tuya y como la mía no se puede esconder. No la escondas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No la escondas. Una ciudad, un pueblo asentado está puesto, tú y yo fuimos puestos en un monte, no se puede esconder. Si eres ciudadano de Cristo, no puedes esconderte. De ti debe derivar la verdad. Cada vez que alguien dice o comenta algo y sabes que eso no está de acuerdo sin discutir, no está de acuerdo a la voluntad de Dios, comenta: esto no le agrada a Dios. Porque la gente es muy dada a hacer comentarios y completamente desviados sin el contexto bíblico. Y te pone otro ejemplo pues muy claro: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. El candelero era la lámpara de aquel entonces, no lo vas a poner debajo de la mesa. ¿Para qué lo pones en el candelero? Para que alumbre a todos los hombres que están en casa o en tu perímetro. No te calles, no puedes callar. Así alumbre tu luz delante de los hombres. Fíjate la analogía. Así exactamente como te lo estoy explicando, dice la Biblia, dice Dios: alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean que para que vean tus buenas obras, es decir, tu
manera de vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito eterno de Dios, conforme a esto. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, que digan gloria a Dios por esa mujer, por ese hombre, que a pesar de todas sus aflicciones, él decide o ella decide glorificar al Dios de los cielos. Pedro y Juan, mis amados, tenían una confianza espiritual en esto, completa, estaban convencidos de esta verdad. El denuedo bíblico, mis amados, no es rudeza, no son gritos, no es orgullo, no es arrogancia, no es soberbia, es humildad valiente que se atreve a hablar la verdad de Cristo. Cuando hay presión, para que te quedes callado. Cuando hay presión, para que no digas nada. Cuando hay presión, para que las cosas queden así. No, así no es, mi amado. Nosotros no debemos de quedarnos callados, pero lo podemos hacer con humildad, con respeto. Nada más con respeto. Estas autoridades sabían que Pedro y Juan no tenían formación rabínica y que eran del vulgo, era gente sencilla. Eran pescadores de Galilea, pescadores. Un oficio. Ni siquiera correspondía a personas estudiadas. Pero Dios no está en contra del estudio y de la preparación, por supuesto. Aquí había personas que se habían preparado, como Pablo, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Y ese estudio y esa preparación y ese conocimiento bíblico, Dios lo usó a favor de los gentiles y a favor de gente que estaba en eminencia, incluyendo autoridades religiosas. Así es Dios, mis amados. Hombres comunes, pescadores despreciados probablemente por muchos, pero eran comunes, tenían una relación con Cristo, transformaban sus pensamientos con la palabra de Dios y así vivían y Dios los usa. Dios puede usarte, mi amado, aunque seas una persona común como yo. Soy una persona común. Yo soy cirujano dentista. Sinceramente, jamás en la vida se los prometo, me imaginé algún día estar haciendo lo que estoy haciendo, que es mi principal función. Y mi esposa y mis hijos no me pueden desmentir. La responsabilidad que tengo aquí en la iglesia es mi principal función todos los días de mi vida. Todos los días trato de que Dios me prepare y trate Él conmigo. Renueve mis pensamientos, oyendo mensajes de siervos reconocidos que tienen sana doctrina, exponiéndome a la Escritura, teniendo tiempos de oración. No tengo nada mejor que hacer. Sin embargo, la Escritura nos exhorta a esto. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Con diligencia es que lo hagas de manera intencional. Tus pensamientos, dice la Biblia, que la manera natural de vivir, mía y tuya, no de todos, es tener una mente reprobada. Nuestra mente está reprobada, pero la Biblia dice que nosotros, tú y yo, podemos tener la mente de Cristo. Podemos tener ¿cómo tengo la mente de Cristo si no me expongo, si no estoy oyendo, si no estoy leyendo? Si en cada circunstancia adversa, que tengo muchas, pueden pensar ustedes que no tengo ninguna, tengo muchísimas. Yo me pongo a orar, me pongo a interceder, chiquito, así oraciones cortitas, a veces en silencio la mayoría. Cuando veo, inclusive en mi familia, que algo sucede que no es correcto delante de los ojos de Dios, o que afecta mi corazón porque eso me entristece o todo, me pongo a orar. Porque no tengo nada mejor que hacer. Porque a lo mejor ya dije lo que tenía que decir y de todas formas aparentemente no he sido oído, pero confío en el Evangelio, porque la palabra de Dios no vuelve vacía,
sino cumple el propósito para lo que Él la envió. Entonces, la Biblia me manda que yo con diligencia, con intencionalidad, con arrojo, con prontitud, me presente a Dios como aprobado. Y que uso bien la palabra de verdad. La Escritura nos manda a que no saquemos un texto fuera de contexto, sino que arrope lo que estamos determinando, definiendo o viviendo. Y esta autoridad espiritual que Dios nos da no depende de diplomas, ni de prestigio, ni de aprobación humana. Depende de Cristo, depende de su palabra y depende de la guianza del Espíritu Santo que Dios puede tener para cada creyente. Por eso en 2 Corintios 4:7 dice que este tesoro que tenemos no es nuestro, es una excelencia depositada en ti y en mí como vasitos de barro. Y ese poder, esa excelencia, se va a ver que viene, se va a saber y se va a reconocer que somos vasos de barro comunes, simples, sin valor. El valor te lo da Cristo. El valor te lo va dando su palabra, que continuamente te va purificando como el oro, que se va refinando 7 veces y va sacando las impurezas, hasta que el orfebre, no sé si sea así, pero bueno, el que está purificando el oro, pueda ver su rostro en ese oro, total y absolutamente purificado. Que en ti y en mí se pueda ver la imagen de Cristo, la manera en la que es Cristo. Y bueno, se notaba que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Su valentía, su claridad, la autoridad espiritual con la que ellos hablaban, a pesar de que estaban con las autoridades espirituales y eclesiásticas de ese momento, se notaba que ellos tenían una autoridad mayor dada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué? Porque habían o estaban con Jesús. No habían dejado de estar con Jesús, porque nosotros tenemos una relación con Él, porque Él ha resucitado. Él está a la diestra del Padre. Fíjate muy bien, Él está intercediendo por ti y por mí todos los días. Él es nuestro abogado. Él te defiende, defiende tu causa. No trates de defenderte en tu carne, Él defiende tu causa. Y la mayor credencial de un discípulo es estar con Jesús. No es estar cerca de actividades religiosas, las puedes tener, no está mal, pero no es eso. No es tener un vocabulario bíblico. Lo tienes porque eres bíblico, eres una persona, pero no es eso. No es tener un cargo, o no es tener una función reconocida, o que la gente sepa, ay, es el pastor, es el que canta las alabanzas. Eso no tiene nada que ver, eso es nuestra función. Y somos siervos inútiles aún cumpliendo nuestras funciones. Pero el verdadero discípulo tiene una marca celestial de que estuvo con Cristo y de que está con Cristo. Y una pregunta para nosotros, mis amados. ¿La gente puede reconocer en ti un carácter piadoso? ¿O sacas tu carácter? Tu mal carácter, porque no el carácter, el gritar, el enojarte, el despotricar, el contestar, devolver el mal por mal, la venganza, todo esto, tu enojo, tu arrojo, tus palabras así, a ver, dime, eso no tiene nada que ver, eso es mal carácter. Ahí estás mostrando cómo tu carácter se sostiene por tu carne, no por el Señor. ¿Se nota la humildad en tu corazón, en tu vida? La valentía para decir lo que Dios dice, el amor, porque tienes misericordia de la persona que te está atacando, porque sabes que esa persona tiene el problema, no lo tienes tú. No actúes como esa persona, por muy cercana que sea tu vida, no actúes igual. Actúa como Cristo te manda a actuar.
Recuerda que sus mismos hermanos de Jesús no creían en él. ¿Qué podemos esperar? Ah, pero es que yo tengo mucho dolor. Experimentado en dolores. Él tuvo más dolor que tú. No, pero es que esto me fractura. Experimentado en quebranto. Te quebranta lo que estás viviendo. Sostente de la única ancla que te puede sostener de manera no virtual, de manera real. Pasamos al versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Mi amado, tú puedes ser como este cojo de nacimiento, o tener muchos años, a lo mejor no naciste así, pero tú tienes muchos años de vivir mal, de vivir en oscuridad, de estar errando. Cristo puede tener tal transformación o producir tal transformación en tu vida, te lo prometo, que la gente puede quedarse atónita. Inclusive los primeros, los que se oponían, los que te criticaban, pero Cristo viene y hace una transformación. No la pueden explicar como los del concilio, pero es un testimonio de la persona de Cristo obrando en ti a través de una transformación. Y ven que ya no eres cojo, ven que ahora entras al templo, ven que te interesa la palabra de Dios, ves que adoras a Dios, ves que das testimonio. Este cojo estaba dando testimonio y estaba al lado de los siervos de Dios, Pedro y Juan, y no podía negar el milagro. No podían refutar de ninguna manera la evidencia. Lo que ven estas personas es más fuerte que lo que puedan llegar a decir. Esa fortaleza viene del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De verdad, todo lo podemos. Prueba el Evangelio y la eficacia del Evangelio. El problema más profundo del hombre no es lo intelectual. Hay mucha gente inmensamente inteligente, pero que su inteligencia la ocupa en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. El problema de la gente es lo moral, porque tienen una doble moral, porque tienen una espiritualidad eficiente, los puedes ver en la iglesia, pero fuera de la iglesia viven una vida doble, una doble moral. Parecen la mera verdad, pero el Señor conoce su corazón y no son espirituales. En la primera oportunidad hablan cosas que no tienen que ver nada con el Evangelio. Es el corazón caído, mis amados, que se resiste cuando la evidencia de parte de Dios está frente a ellos. Estuvo Cristo frente a ellos, frente a muchos de los que estaban aquí hablando. Algunos, como Pedro y Juan, se convirtieron, sirvieron y se convirtieron en sus discípulos. Pero los religiosos que sabían de Jesús también y no podían decir nada, estaban así contrariados. Pero la Biblia nos dice en Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ahí puede estar la evidencia de una vida transformada, la tuya y la mía. Nada, no pueden decir nada de esa transformación. Esa transformación es evidente, pero a pesar de eso, no creen en él. Dios en su misericordia pone señales. Tiene actos de misericordia para estas personas, pero no los valoran. Y por eso la rogativa de Dios, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Has recibido misericordias de Dios? Levanta tu mano si has recibido. Por favor, de verdad quiero que levantes tu mano si has recibido. Atiende esas misericordias. Dios está rogando por tu vida, por esas misericordias que ha tenido contigo y conmigo. Que tengas una transformación. Os ruego por esas misericordias, que transformes
tus pensamientos, tu entendimiento, por el entendimiento maravilloso que nos da la Escritura. ¿Qué haremos con estos hombres? Los primeros que fueron compungidos de corazón, ¿qué haremos? Nosotros sí crucificamos al Mesías. Y dice la Escritura que muchos se arrepintieron y vinieron a Cristo. Pero estos eran otro sector de hombres que no tenían arrepentimiento. Y a pesar de ver el milagro, no glorificaban a Dios. Una persona, mi amado, una persona, mi amada, puede aceptar que Dios existe, puede saber que Jesús es real, puede saber que la palabra de Dios está llena de sabiduría y llena de verdades espirituales, y que la iglesia es buena porque nos congrega, nos expone a la palabra de Dios, oímos, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la fe salvadora no es porque la gente reconozca los hechos. La fe salvadora es que reconozcan a Cristo, se arrepientan y se rindan a lo que Él dice y a su señorío. Esa es la fe salvadora. Estos sí sabían que la Biblia pues había hablado del Mesías y que eran hechos consumados los que ellos estaban viendo. Sí lo sabían perfectamente bien, pero no se arrepintieron. Esto, mis amados, aún en las familias de creyentes, aquí la mayoría de nosotros somos creyentes y no es que todos, puede generar conflictos directos con miembros de tu familia que eligen en algún momento el orgullo antes que la humildad, el orgullo antes que la mansedumbre, que eligen la codicia, que eligen la envidia y eligen el egoísmo antes de dar de gracia lo que de gracia has recibido. Si Él es tu proveedor, si sabes que toda dádiva y todo don perfecto, sea material o sea espiritual, dalo de gracia. Esa es la instrucción de parte de Dios. Porque eres bienaventurado, es más bienaventurado. Vas a ser feliz, pero no crees en eso. Y entonces tú eliges de acuerdo a tu criterio. Dejas de fiarte de Dios de todo tu corazón, como dice Proverbios, y te fías en tu propia opinión, como dice Proverbios también. Y te fías en tu propia opinión, dices, no, a esta persona sí le voy a dar. No, esta no, porque algo hizo contra ti, o algo hizo que no te gustó, o que no te conviene, o que atenta contra tus intereses. Y ese es el engaño, mis amados, que quieren dar de acuerdo a su juicio personal, a los que ellos consideran que merecen. Pero escúchame, ¿cuántas cosas te ha dado Dios nada más porque le ha placido? Y quiero preguntarte, ¿lo merecías? ¿Realmente lo merecías? Por supuesto que no, mis amados. Pero cuando lo entiendes, lo agradeces. Y entonces, como lo agradeces, simplemente, sencillamente, quieres hacer lo mismo que hace tu Señor. Y cuando tengas dudas, pregúntate, hay un conflicto. ¿Me están diciendo esto? ¿Tienes razón? No eres tú la autoridad. Cristo y su palabra es la autoridad. Fíltralo a través de la Escritura. ¿Qué haría Cristo en tus zapatos? ¿Lo que dice mi esposo? ¿Lo que dice mi esposa? ¿Lo que dice mi hijo? ¿O lo que dice mi hija? ¿O lo que dicen mis suegros? ¿O lo que digo yo? Y si es lo que dices tú, no es arrogancia, no es soberbia, es simplemente una revelación santa de Dios para que eso lo practiques y exhortes a la otra parte a practicarlo. Porque la otra parte también, como los que se oponían, conocían la Escritura, conocían las promesas del advenimiento del Mesías, del Cristo, y sin embargo decidieron obedecer a sus intereses personales.
al egoísmo, a la falta de generosidad. Versículo 17 de Hechos 4. Aquí convinieron, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. El enemigo, mis amados, no siempre intenta negar la verdad. No es el interés más profundo del enemigo. Muchas veces intenta simplemente impedir que se difunda. Tú estás siendo transformado, el enemigo va a tratar de que eso no lo vean las demás personas. Va a tratar de que poner circunstancias, palabras o asuntos que te hagan declinar tu conducta cristocéntrica y que salga tu carnota, porque también la tienes. Ah, ya está la carne. Ah, pues yo también tengo la mía. Y es de cerdo, es buena, es más gordita, tiene más grasa, tiene más sabor. A veces el enemigo no puede borrar el testimonio, pero va a intentar silenciarlo. Vas caminando bien con Cristo, pero va a intentar que eso no lo vea nadie, que quede silenciado. No puede negar la transformación que ve en ti, pero va a intentar prohibir que otros la vean y que tú estás mal, porque eso te exhibe. Entonces tú quieres poner el mal, también lo otro. Mi amado y mi amada, no podemos prestarnos a eso. Si somos transformados, sigamos siendo transformados, porque la transformación no se termina. La obra que Cristo inició en ti no se acabará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. No se va a acabar. El enemigo va a usar personas para afectarte moral, emocional y espiritualmente. ¿Por qué personas? Pues porque cohabitas con personas. Mateo 10, versículos 36 al 38. Esto tenlo siempre presente. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y en la torre, los de tu casa. Los enemigos ahí puedes encontrarlos. En tus hijos, en tus padres, en tu esposo, en tu esposa. Son tus enemigos. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Él es la prioridad. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús advirtió, mis amados, a sus discípulos que el mensaje del Evangelio, que puede ser a través de tu vida, a través de tus actos, podría tener obstáculos, y obstáculos familiares, divisiones, discusiones, pleitos, contiendas, y que el enemigo puede usar al corazón orgulloso y arrogante en contra de todo esto. Tú no entres en arrogancia, permanece en humildad. Por eso Cristo dice, uno de sus legados más grandiosos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de él. La mansedumbre puede guardar silencio, pero exhibir a Cristo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, nos advierte la Escritura para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes, porque no ignoramos sus maquinaciones. O sea, no las ignores, no des ventaja, no des ventaja. ¿Satanás quiere producir pecado en tu vida? Claro que sí. Y animosidad, es decir, sentimiento de hostilidad y antipatía de otra persona, que tiene un sentimiento de antipatía por lo que estás haciendo, por lo que quieres vivir, y aparte de antipatía, es decir, me cae bien gordo esto, este es un hipócrita, este es un falso, este es esto, este es lo otro. Tú sabes quién eres. No depende de la calificación que te dé la gente, depende de la calificación que tú tengas en el reino de los cielos. Y esto, mi amado, si tú no lo recibes, tu matrimonio, tu familia y hasta la iglesia
puede tener división y puede tener desacuerdo. Por eso lo que decía Ricky, muy importante, qué hermosa exhortación. Abre tu casa. Toma el discipulado para vivirlo. Te quejas porque tienes familiares inconversos o personas que amas y que están cerca de tu casa pero no son convertidos y pueden ir y asistir. Y Dios te ha dado una propiedad, ábrela para que el evangelio sea predicado. Y respetuosamente, yo tengo de verdad el gusto de poder abrir. Ahorita se me juntaron algunas circunstancias adversas, por lo que un tiempo tuve que dejar la casa de ustedes para abrirla, pero ya se acabó ese tiempo y en breve la vamos a abrir. Y de momento nos estuvimos congregando aquí, pero no es lo ideal, porque el modelo bíblico es que tú muestres cómo vives, cómo estás, cómo está tu familia, cómo está tu cocina, cómo está tu casa, cómo está eso, cómo es una oportunidad que Dios te da de que seas anfitrión. Y algunos tienen la oportunidad y la capacidad dada por Dios de ser anfitriones y servidores al mismo tiempo. Pero es un privilegio, mis amados. Es un enorme privilegio. Y Satanás tiene en la mira la mente de cada uno de nosotros. Porque basta con que él, el enemigo, ponga un pensamiento contrario en tu cónyuge, en tu hijo, en tu hija, en tu suegro, en tus consuegros, en algún miembro de tu familia. Un pensamiento contrario. Para que tú no lo quieras filtrar a la luz de la Escritura y simplemente tú te involucres en lo carnal en lugar de seguir viviendo lo espiritual. Qué lamentable. Lo importante es persistir, permanecer y llegar a la meta. Tener tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tener puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cada oportunidad que tengas, busca en ella una oportunidad de servir. Fíjate, busca primeramente la santidad de tu vida. El placer y la felicidad serán resultados de lo primero. Pero no lo primero, no lo segundo va a ser el resultado de lo primero. Tú buscas el placer y buscas la felicidad. Y quieres el reino de Dios en tu vida, eso no va a ser así. Busca tu santidad todos los días. Todos los días Dios necesita tener misericordia de mí. Porque si no tiene misericordia de mí, yo me puedo perder. No importa que sea pastor, no importa que esté en la iglesia, no importa que esté en la célula, no importa que haya dado el discipulado 10 veces. O sea, no importa eso. Lo importante es mi relación con el Salvador, con esa piedra angular. Y entonces, de ahí vienen las amenazas, que es una intimidación. Advierten castigo, advierten venganza. Pero la palabra de Dios, fíjate lo que dice en Filipenses capítulo 2, del 3 al 5. Nada hagas por contienda o por vanagloria. ¿Qué cosa tienes que hacer por contienda o por vanagloria de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Por qué lo hacemos si somos creyentes? ¿Por qué respondes mal por mal? ¿Por qué quieres vengarte cuando Dios dice que suya es la venganza? ¿Por qué quieres tomar tomar el asunto en tus manos cuando Él dice, si eso te carga, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar? ¿Por qué quieres vengarte si Dios dice en su palabra, mía es la venganza? Si Él tiene el control de la situación, ¿por qué quieres tomarlo tú? Nada hagas por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, a ti mismo. Considéralos superiores a ti. Sírveles, ámales, respétales, sígueles dando testimonio con humildad y con mansedumbre.
No con tu vociferación de hipocresía aquí y allá, cuando tienes la oportunidad de parte de Dios, sueltas toda la sopa. No es que sueltes el chisme, pero sueltas así todo, avientas el café, avientas la sopa, avientas todo lo que habías almacenado y lo que Dios cuidadosamente había construido en ti, pero no estaba la piedra angular. O en ese momento tú la desechaste y la rechazaste, igual que cualquier religioso. ¿Así quieres vivir? No, permanece. Guarda este nombre maravilloso. Su nombre, mis amados, implica sus méritos en la cruz. Por eso cuando oremos en ese nombre, recuerda todos los méritos que Él ganó por ti y por mí en la cruz. Y sobre esos méritos, sobre ese sacrificio, sobre ese memorial, sobre ese agradecimiento, sobre esa salvación, tú puedes pedir, porque estás dispuesto a vivir sobre eso mismo que implica su humillación. Humíllate también, no seas arrogante. Su carácter, ten un carácter apacible. Su gracia, da de gracia como Él te ha dado de gracia. Su misericordia, Él ha tenido misericordia de ti miles de veces, miles. No estoy exagerando, miles de veces. Hay misericordias que Él ha tenido en tu vida que tú ni conoces y te libró de algo, ni las viste. Su bondad, su generosidad, su paciencia. ¿Qué tan paciente ha sido Dios contigo? Su amor, su compasión. Cada vez que invoques o pidas esto, debe estar como autoridad sobre tu vida y pediste en este nombre, sométete a ese nombre, sométete a estas cualidades de Cristo, de su carácter, estos rasgos de carácter de Cristo. Y entonces, cuando te sometes, Él gobierna, Él reina, Él manda, a Él honro, nada más. Este hombre fue sanado en su nombre, este cojo. Tú fuiste transformado o estás siendo transformado, que estabas cojo y no podías caminar y no podías entrar a la iglesia y no sabías nada de esto, estabas en otras cosas. Ahorita estás aquí, valóralo. Fuiste sanado para estar aquí. Sanado y salvado es lo mismo, bíblicamente hablando, es la misma palabra. En este nombre predicaron los apóstoles, puedes predicar tú también. En este nombre hay salvación, tú fuiste salvado y eres testimonio y las demás personas son testigos de que tu vida es diferente. En este nombre, las autoridades religiosas de aquel tiempo prohibieron que se hablara. No caigas en eso. Haciendo lo mismo que esas autoridades, arrogancia, orgullo, tu control. ¿Tu control es mejor que el de Dios? ¿Crees de verdad eso? Solamente, y lo digo con respeto, pero una mente necia, nefasta y reprobada. La tenemos todos, pero Cristo la puede transformar. Versículo 18. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesucristo. Las prohibiciones, hablar en este nombre y enseñar en este nombre. Pero esto está completamente contrario a lo que la palabra de Dios dice, porque la Biblia dice en Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién está diciendo? ¿Quién? Jesús. Directamente. No están repitiendo algo los apóstoles. Son palabras de Jesús en el momento de la ascensión. En el justo momento de la ascensión es la recomendación. Enseña lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Que la gente lo vea cuando las cosas son contrarias. Cristo te mandó a enseñar, no a mostrar el cobre, un cobre horrible. El cobre, ¿sí han visto cómo se mancha? Se mancha horrible.
Cuando lo pules con tantito limón y carbonato, recupera su color, pero si no se hace negro. Es bonito, pero horrible se hace. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. La conciencia cristiana, mis amados, es vivir delante de Dios, no delante de la aprobación humana. Una conciencia cristiana es vivir delante de Dios. La adversidad sí puede ser muy fuerte, pero tú vive a Cristo. Y es justo que agrades a Dios antes que a los hombres, que obedezcas a Dios antes que a los hombres. Vivimos delante del rostro de Dios, delante de su mirada. Él nos está viendo. No hay nada oculto que no sea manifiesto. Y esto te lleva a obedecer. Es el contexto, a vivir la Biblia, a pesar de la adversidad. Y se reconoce la jerarquía de quién manda en tu vida. Tu carne, el mundo, los deseos de los ojos o Cristo. Muestra el verdadero cobre como cristiano. Yo veo en el fútbol que muchos besan en el escudo. Besa tu escudo. Es el sacrificio de Cristo. Es lo que Él hizo por ti. Es su misericordia. En Hechos 5:29 dice la Escritura: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hazlo con respeto. Sé pacífico, sujeto a las autoridades, porque toda autoridad es establecida por el mismo Dios. Aunque si la autoridad te manda callar a Cristo, negar el Evangelio, te manda pecar o desobedecer la Escritura, obedece a Dios antes que a los hombres. Versículo 20 de Hechos 4. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eres un testigo, te consta. Probablemente tú no, pero tienes un hermano que vive a Cristo. O tienes una madre que vive a Cristo. A lo mejor tú no, pero ves a tu madre, o ves a tu padre que sí vive a Cristo. ¿Tú crees que tu mamá, tu hermano, tu padre o tu suegra lo logró solito? Por supuesto que no. Esa es obra de Dios. Es una transformación hecha por Dios. Entonces, hay una necesidad interna, espiritual y moral de ser hechos testigos de Cristo. El verdadero testigo, mis amados, no nada más habla por una obligación externa, sino habla porque ha sido capturado y atrapado por esta verdad maravillosa del Evangelio que lo envuelve, aún en las circunstancias adversas. Está envuelto por esto. No hay cajas de medicamentos o de cualquier cosa así o que te mandan por Amazon y que no puedes destapar. Paquetes que vienen adentro, lo que tú quieres, y no los puedes destapar, están envueltos, muy bien envueltos. Tienes que usar hasta un cuchillo, tienes que usar tijeras, tienes que usar tu fuerza y no puedes destaparlos. Así debemos de ser, envueltos por el Evangelio, envueltos por la persona de Cristo, testigos de Él. Cuando el Evangelio toma tu corazón, no puede haber silencio. Eres testigo ocular y auditivo. Tú mismo dices: gracias, Señor, me transformaste. Gracias, Dios. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, que nada tenga la gente que decir de ti. Nada. ¿Cuánto? Nada. ¿Cuánto es nada? Pues nada. Nada. O sea, no está difícil de entender. Y no van a hallar modo de castigarte. Y vas a darle testimonio y probablemente por ese testimonio la gente se va a convertir porque va a reconocer la obra de Cristo en ti. Y esa gente va a querer convertirse, va a querer lo mismo, porque tiene otras cosas, pero esas cosas no las satisfacen. Y por eso el pueblo puede glorificar a Dios por ese milagro. Y la gloria final no es ni de Pedro, ni de Juan, ni tuya, es de Cristo. Toda sanidad
Todo ministerio, toda predicación, todo testimonio, toda transformación debe exaltar al único que merece toda la gloria, que es Jesucristo. Porque Dios es al que glorifica, no te está glorificando a ti. La excelencia del poder es de Dios y no es tuya. Tú sigues siendo un vasito de barro. El último versículo, versículo 22. Ya que el hombre a quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. El Salmo 115, versículo 1, dice, no a nosotros, no al cojo, no a Pedro y a Juan, no a ti y a mí, sino la Biblia dice claramente, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. A tu nombre, al nombre de Jesús, al que lo levantó, al que lo sanó, al que lo restauró, al que te ha transformado. Espiritualmente, mi amado, si estás como este paralítico por 40, por 30 años, por 20, por 10, por 5, no sé en qué momento hayas quedado atrapado o atrapada, Cristo puede sanarte. Cristo puede levantarte. Pedro y Juan eran hombres comunes como tú y como yo, pero habían sido transformados. Esa valentía que tuvieron como apóstoles no nació del orgullo, no nació de su arrogancia, de sus capacidades personales, sino es obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en la mía. El hombre sanado, mis amados, o el hombre transformado es una señal visible que no puede negar nadie, porque es una manifestación del Evangelio. El Evangelio es poderoso, no es letra muerta, sino es espíritu que da vida. Y el espíritu da vida a esas palabras que estás oyendo ahorita, si tú se lo permites. No puede negar el milagro mucha gente, pero si tú no te arrepientes, el milagro no va a suceder en ti. Necesitas arrepentirte nada más. Los hombres pueden prohibir o no querer hacer lo que Dios manda, pero nosotros somos declarados por Dios como ese pueblo adquirido para buenas obras, es decir, para vivir de manera correcta delante de los ojos de Dios. Los apóstoles, mis amados, o tú y yo no podemos callar con este mensaje extraordinario de la cruz. Tenemos que anunciarlo, porque somos testigos, lo hemos visto de verdad, lo hemos oído. Y el resultado final del milagro de tu vida y de la mía, te prometo que va a glorificar a Dios. Hay personas que yo veo en esta iglesia con pecados impresionantes, pero yo veo también de parte de Dios que si se arrepienten y vienen a los pies de Cristo y se sometan al Evangelio, pueden ser usados por Dios como no se imaginan, y que la gente y ellos mismos glorifiquen a Dios el resto de sus días. Sé uno de ellos. Ponte de pie si quieres arrepentirte, si quieres ser usado por Dios, si quieres verdaderamente vivir una transformación del Evangelio,